Muy bien, estamos con Carla Ruiz Pellegrini, quien es referente del Partido Solidario, para preguntarle cómo está viendo nuestra ciudad y un poco de lo que tiene que ver con la política local. Bueno, ¿qué tal, Guillermo? Buen día. Bueno, nosotros desde nuestro espacio, ya cuando comenzamos en nuestras primeras etapas participando políticamente, siempre apuntamos a tener una mirada crítica y a la vez constructiva sobre nuestra ciudad. De hecho, recientemente en algún otro medio lo que mencionábamos era que veíamos una ciudad un poco deteriorada, con falta de mantenimiento, con falta de obra, y entendemos de que para eso hay una cantidad de posibilidades de poner en marcha que seguramente mejorarían la calidad de los servicios de nuestros vecinos, por supuesto con ideas creativas y por ahí corriéndose de las formas tradicionales de conservación y de mantenimiento. Bien, porque sí, es una ciudad que tiene sus calles destruidas, que hay basura, sí, hay otro de los vecinos que va a ser candidato a concejal seguramente, como es Gustavo Poilaut, que está hablando, ¿no? Bosque Norte, lo que tiene que ver con el canal del Boulevard Solís y demás. ¿También están de acuerdo con esa postura? Sí, yo creo que bueno, todo eso está a la vista. Está muy bien que Gustavo, inclusive en su participación política, lo destaque. Nosotros entendemos de que existen los recursos que por ahí a lo mejor hoy está pasando desapercibida, esas situaciones a lo mejor podemos pensar de que no se estaba tomando conocimiento, pero entiendo de que hoy por hoy la municipalidad tiene los recursos para poder ir mejorando todas estas situaciones. Yo mencionaba que hemos visto que cuando la sociedad nos lo demanda y demás, desde la municipalidad se dio respuesta. Lo vimos 3, 4 meses antes de las elecciones, la cantidad de obras que se hicieron, de limpieza, pavimentación de calles, mejorados, bacheos y demás, con lo cual entendemos que esa estructura existe para poder ir dando solución a estas observaciones, ¿no? Bien, nos metemos con lo que tiene que ver con el fondo rotatorio de las empresas. Yo hoy hay trascendidos de que las empresas con menos de 5 empleados, ¿sí? Que tenían 1, 2 o 3 empleados, le han dicho desde la municipalidad que no podían acceder al crédito porque había otras empresas que tenían más necesidades con mayor cantidad de empleados. ¿Cuál es, bueno, y que estás ligada a la cuestión empresarial obviamente, porque mantenés charlas con los empresarios y demás, ¿cómo ve la cuestión empresarial y de empleos en la ciudad? Bueno, con respecto a lo del fondo, también conozco los trascendidos que vos mencionabas. Desde nuestro espacio tenemos una mirada quizás distinta en el momento de establecer las prioridades, ¿no? Y por supuesto probablemente hubiésemos pensado en una forma diferente de hacer la asignación. De todas maneras vemos que las pymes hoy están complicadas. Algunas cuestiones surgían de que la complicación no aparece, no tiene que ver con estos últimos meses, sino que algunas presentaban complicaciones inclusive anteriores. Sí, lo que nosotros planteamos y la mirada nuestra, cuál es, cuáles son las medidas que se aplican, cuáles se aplicaron antes, cuáles se aplican ahora y qué tienden a defender. Hoy las pymes son las que producen el 70% de empleo en nuestro país, sobre todo las pymes más pequeñas con su personal, que si esas empresas crecen pueden desarrollar sus productos, seguramente pueden tomar más cantidad de empleados, que los sueldos los van a gastar en el mercado interno y ahí uno puede ver una reactivación del consumo y por supuesto de la economía. Lo que nosotros venimos viendo hoy es que está pasando lo contrario. Y en Firmat, justamente por tratarse de una ciudad industrial donde nuestra mayoría de empresas son pymes, vemos que todas las medidas implementadas hasta ahora están contribuyendo a perjudicarla más que beneficiarlas. Bien, hablamos de la cuestión de lo que tiene que ver con la economía nacional.
una opinión de los tarifazos, una opinión de que vino el diputado nacional Ricardo Espinosi y dijo que el representante de Cambiemos en nuestra ciudad es el intendente Leonel Maximino. ¿Cuáles son las cuestiones o cuál es la opinión que tenés con referencia a esto? Bueno, yo en realidad creo que Cambiemos hoy representa un gobierno para 1000 familias que existen en Argentina, que son por supuesto muy acaudaladas y que representan empresas monopólicas. ¿Esto es teoría del derrame? La que están pretendiendo aplicar ellos, sí. Ahora, la teoría del derrame hasta ahora nunca funcionó, y si no tenemos que ver qué pasa en otros países, como el caso de Grecia, de Francia y demás, que aplicaron las medidas que se están aplicando hoy acá y estamos conociendo cuáles son los resultados. Nosotros contábamos con una cantidad de subsidios que ponía el Estado Nacional, haciendo referencia al tema del tarifazo en la luz, en el gas, en el transporte, en el caso de las ciudades, donde esos subsidios se aplican de diferentes maneras, algunos que van directamente al consumidor y nosotros lo veíamos en la boleta, otros que van hacia las empresas y con distintas formas, algunas de ellas por exenciones impositivas y demás, donde contribuían a que la empresa esa plata que no pagaba la destinara a tomar más personal, a desarrollar nuevos productos, a mejorar su tecnología, a hacer inversiones, y en el caso del consumidor, esa diferencia que pagaba por el servicio la destinaba al consumo interno. Con lo cual es un círculo virtuoso, lejos de lo que por ahí escuchamos en los medios concentrados de comunicación que dicen que era necesario. Con respecto hasta ahora, desde el 10 de diciembre a esta parte, no tuvimos la oportunidad de ver alguna medida que esté beneficiando a la mayoría de los argentinos. Por el contrario, estamos pagando, tuvimos en el mes de abril un 7% de inflación, pagamos más del 400, 500, 600% de luz, próximamente nos va a llegar la tarifa del gas. Entonces las pymes también tienen un incremento y la alternativa que se le da es pagar en cuotas, cosa que no veíamos desde los años 90, pagar la luz en moratoria de 2-3 cuotas y cuando te llegaba la próxima boleta agregar una nueva moratoria. Eso hace tiempo que nosotros no lo estábamos viendo. Hablabas recién de la cuestión del consumo interno. ¿Qué pensás que va a pasar, ¿sí? Si al obrero le hacemos pagar alguna diferencia de plata en electricidad, en luz, en agua, y que va a retirar todo ese dinero de lo que era el consumo interno? ¿Qué va a pasar con la economía de la ciudad con respecto a eso? Bueno, la economía local no va a estar ajena a lo que pasa en el contexto nacional. Es algo casi matemático. Los fondos que no se destinan al consumo y se destinan al pago de impuestos lo que hacen es un achicamiento de la economía. De hecho, también tenemos trascendidos y por lo que podemos hablar con los vecinos, el consumo en nuestra ciudad ya disminuyó en lo que tiene que ver con los locales comerciales, con ropa, hasta la propia adquisición de los alimentos. O sea, ya hay un cambio en la clase de productos que se consumen. Y todo esto no tiene, otro resultado más que enfriar una economía, más que desacelerarla. Y bueno, seguramente va a ser, ojalá y esperemos que no, y que podamos implementar acciones que reviertan esta situación, pero nosotros en Firmat ya hemos pasado, antes de la crisis del 2001, las instancias de los clubes del trueque, de familias donde los padres y demás iban a trabajar a otras localidades para poder subsistir y demás. Ojalá que en Firmat no tengamos que ver nuevamente esas realidades. Carla, fuiste candidata a concejal,
¿sí? El 2017, el año que viene, si bien falta mucho, pero en cuestiones de lo que tiene que ver con lo electoral o con lo político partidario, no es mucho el tiempo que falta. ¿Tenés pensado ser candidata? Eh, sí, mira, si bien no es mucho el tiempo que falta, también por ahí para hablar a nivel electoral, quizás sí es un poco temprano. Nosotros siempre hay algo que destacamos y fue que desde el año 2011, que fue nuestra primera participación política y que luego realizamos la apertura de nuestro local, nos hemos mantenido constantes durante el tiempo realizando actividades, enriqueciendo y incrementando la cantidad de participación en nuestro grupo de trabajo y en nuestro espacio. Y si tuviéramos que participar electoralmente en el 2017, de lo que estamos seguros es de que contamos con un grupo como para conformar una lista o más de una. Por suerte hay una cantidad de integrantes muy valiosos, así que siempre lo estamos charlando al tema. Así que es muy probable entonces. Puede ser. Muchas gracias. No.